les damos la bienvenida en nombre de la Universidad del SEMA. Estamos muy honrados de llevar adelante esta segunda actividad en conjunto con la Universidad Hebrea de Jerusalén. En ese sentido, agradecer a Marisa, a Laura por la coordinación. Ellas representan a amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y bueno, Marisa, darte la palabra para que puedas dar la bienvenida también. Muchas gracias, Euge, gracias, Sibyl, bienvenidos a todos, bienvenido, Daniel. La Universidad Hebrea de Jerusalén es una de las instituciones académicas y de investigación más distinguidas del mundo. Fundada por visionarios como Albert Einstein y Sigmund Freud, está rankeada entre las 100 mejores del mundo y primera en Israel, habiendo cosechado en los últimos años, a través de sus estudiantes, profesores y exalumnos, 8 premios Nobel. En la actualidad cuenta con 24.000 estudiantes y 2.000 de ellos de 90 países participando de programas de intercambio con las universidades líderes del mundo como Cambridge, Harvard, MIT, NYU, Oxford, UCLA y Yale, entre otras. Con un enfoque centrado en la investigación y el desarrollo, sus 100 centros e institutos han impulsado más de 8.900 patentes, 2.800 inventos y 130 compañías a través de ISUM, la empresa de transferencia tecnológica que comercializa las innovaciones y promueve las startups. Es una universidad centenaria cuyos egresados son pioneros en nanotecnología, ciberseguridad, derecho, agricultura, ciencia política, medicina y economía, entre otras disciplinas. Desde 1938, los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén trabajamos para conectar a la Argentina con el talento de la Universidad Hebrea. Además de difundir sus logros y avances, apoya el intercambio académico y promueve la cooperación a nivel empresarial y gubernamental. La Fundación contribuye con equipamiento de enseñanza e investigación, a la vez que promueve un fondo para el otorgamiento de becas a estudiantes y profesores sobresalientes. También contribuye a la transferencia de tecnología y patentes. El apoyo de los amigos se renueva con la universidad en la búsqueda de un mundo mejor. Invertir en conocimiento, excelencia e innovación es nuestra tradición. Estamos muy contentos de poder organizar una vez más un encuentro junto con USEMA y agradecemos la participación del profesor invitado Daniel Shidlovsky. Muchas gracias, Marisa. Quiero presentar también a la doctora Sibyl Rhodes. Ella es la directora del Departamento de Ciencias Políticas y Justicia en la Universidad del SEMA y es quien estará acompañándonos en este día también. Proponemos a los participantes que quieran hacer preguntas a lo largo de la exposición del doctor Shidlovsky que puedan depositarlas en el box de Q&A de preguntas y respuestas del Zoom para que luego podamos gestionarlas. Así que, Sibyl. Muchas gracias, Eugenia y Marisa. Para mí es un gran placer presentar a nuestro expositor, el doctor Daniel Shidlovsky. El doctor es profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es también un asociado del David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard, CEO de Boston Institute for Developing Economies, y el doctor Shidlovsky fue superintendente del Banca Seguros y AFPs de Perú desde agosto de 2011 a noviembre de 2015, y al mismo tiempo se desempeñó como presidente de la Asociación de Supervisores de Bancos de las Américas, como presidente del Consejo Directivo de la Alianza para la Inclusión Financiera, como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y como vicepresidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. En octubre de 2015 fue honrado con el premio Edward W. Claugus por excelencia en la regulación de las microfinanzas. De 2001 a 2006, el doctor Shidlovsky se desempeñó en el gobierno del presidente Alejandro Toledo como consejero presidencial para asuntos económicos y financieros, como presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo del Perú y como miembro del directorio del Banco Central
de Reserva del Perú y de la Cooperación Andina de Fomento. También fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Antes de incorporarse a la Universidad Hebrea, fue miembro del cuerpo docente de la Escuela Kennedy de Harvard y de los departamentos de Economía de Boston University y American University. Ha publicado 8 libros y numerosos artículos profesionales de economía, y estoy segura que les va a interesar mucho la charla. Acabo de charlar con él algunos minutos y ya me queda claro. Así que no quiero hablar más. Por favor, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Sibyl, y gracias a María Eugenia, gracias a Marisa, gracias a Laura. Es un gran placer estar con ustedes. Lamento solamente que esto sea a la distancia, que no haya sido posible estar en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que me fascina, siempre me ha gustado estar ahí, y bueno, pero ahora, hoy, a esta época, la pandemia, no hay más remedio, hay que alinearse. Entonces se hacen las cosas por Zoom. Menos mal que por lo menos tenemos Zoom. Imagínense si no tuviéramos Zoom, lo que sería esto. Estaríamos todos paralizados y desconectados. En fin, esto es una gran invención, un gran avance. Ojalá logremos incorporarlo esto con tiempo y en tiempos más normales. El tema de hoy es un tema inusitadamente interesante. El profesor Tobías la semana pasada nos comentó y nos habló de qué está pasando en el mundo petrolero y gasífero de la cuenca del Mediterráneo. Y es muy interesante porque él nos contó cómo los problemas políticos, geoeconómicos se interaccionan y qué pasa en ese contexto específico de esa esquina del mundo petrolero y gasífero. Que por último, el petróleo ha movido el mundo. En los últimos 100 años, el petróleo y el gas de menor medida, pero más que nada el petróleo ha movido el mundo. Y resulta que ahora todo esto está por acabarse, porque lo que queremos es transitar a un mundo distinto. Y entonces el tema de hoy es qué hace América Latina en esta transición de lo que es el mundo petrolero gasífero a un mundo en el cual predomina el tema ambiental y en el cual queremos transitar a energías limpias, que no son petróleo, no son hidrocarburos, y que más bien lo que queremos hacer otra cosa, porque hemos entendido que hace falta que el mundo sobreviva, y que si vamos a seguir quemando petróleo y quemando gas, no vamos a sobrevivir. En fin, y como no nos podemos ir a Marte todavía, ni a la Luna tampoco, porque no sabemos cómo hacerlo, más vale que arreglemos lo que tenemos acá. En fin, ese es un poco el tema. Entonces, a usted le puede haber parecido raro de que hayamos combinado el tema petrolero y gasífero de un lado del mundo con el tema de América Latina en clima en el otro, pero en realidad tienen que ver. Hoy en día, en realidad, el mundo todo tiene que ver con todo, pero estas son cosas que tienen que ver muy cercanamente, porque si no arreglamos el tema del uso de los hidrocarburos, no tenemos cómo arreglar el tema del clima, entonces, y el tema del ambiente. Entonces, de eso se trata. ¿Qué nos dijo el profesor Tobías? A ver, el profesor Tobías nos dijo varias cosas muy importantes. Una cosa que nos dijo que a mí me llamó la atención es que en realidad esa esquina del Mediterráneo para fines de la geoeconomía mundial del petróleo y del gas no es muy importante. Es muy importante para los países lugareños, los que están ahí, es muy importante, porque les ha cambiado, les ha revertido su uso de energía, les ha cambiado la dirección en la cual la energía se mueve y les ha cambiado de alguna manera la geopolítica cercana. Pero en realidad, como impacto en lo que es el espectro mundial, no tiene una mayor importancia, son muy chiquitos. Bueno, la otra cosa que nos ha dicho es de que las fuentes de energía de petróleo y gas se han diversificado, se han multiplicado. En parte se han multiplicado en la misma cuenca del Mediterráneo, pero también se han multiplicado porque resulta que hay una nueva tubería ahora de Azerbaiyán a través de Turquía, a través de Grecia, que está conectando con las tuberías de Europa.
porque Rusia es un productor enorme, porque los países del Golfo Pérsico o Golfo Arábico tienen que bombear menos porque hay un exceso de cosas. Y sobre todo lo que ha pasado es de que los Estados Unidos y Canadá se han vuelto en el productor que marca la pauta, porque el fracking, y por eso lo he puesto en negritas, el fracking ha cambiado totalmente la ecuación. Lo que pasa es que el fracking tiene la capacidad de cambiar el volumen de oferta muy rápidamente. Eso en términos técnicos significa que la oferta es muy plana. Al mismo precio se puede producir mucho más o mucho menos. No es así con pozos petroleros convencionales. Ahí uno invierte un montón de plata en un pozo, el pozo funciona y el pozo sigue bombeando hasta que se acabe, 50 años, 100 años. El fracking no, el fracking se puede aumentar la producción muy rápidamente y también bajarla, reducirla muy rápidamente y a precios casi constantes. Entonces, el hecho es de que la posibilidad de fracking y que ese fracking puede aumentar muchísimo la oferta, le ha puesto un techo al precio del petróleo. Ya no puede costar $100. Cuando sube, porque hay un problema geopolítico en alguna parte del mundo, entonces los que hacen fracking se llenan en plata. Pero normalmente eso no puede durar, porque entonces la oferta de fracking aumenta mucho y entonces bajan los precios nuevamente. Eso es totalmente distinto, eso nunca ha sido así en el pasado. Cuando comenzó el fracking, hubieron algunos visionarios que dijeron, ajá, esto va a cambiar el mercado. Así ha sido, efectivamente. Entonces, el que pone la pauta hoy día de precio realmente es Estados Unidos y es Canadá. Venezuela ya no cuenta, por otras razones además. Pero bueno, el fracking entonces es un elemento que nos pone la pauta del precio y lo pone a un nivel bastante moderado. Más o menos entre 30 y 50 dólares está el fracking y no puede subir mucho más ni caer mucho más tampoco, por ahí anda. La otra cosa que han cambiado y que nos ha hecho el profesor Tobías es que la conciencia ambiental en el mundo ha aumentado. Él nos lo dijo un poco de costado, nos dijo que en Italia ya no quieren que venga la tubería porque dicen de que no, hay un problema ambiental si viene una tubería de petróleo y de gas a Italia. Entonces no nos traigan el petróleo a Italia, por favor, porque van a haber problemas. Entonces resulta que Italia no quiere el gasoducto. Qué raro. Eso es un cambio enorme. Y si alguno de ustedes ha escuchado lo que ha dicho la señora presidenta de la Unión Europea en su discurso inaugural, ha dicho que tienen que cambiar drásticamente lo que permiten emisiones de vehiculares, porque los vehículos en Europa ahora tienen que ser limpios. Bueno, eso no es tan fácil como apretar un botón, pero lo que sí implica es de que queremos autos eléctricos, vale decir, los europeos quieren autos eléctricos y no quieren autos que usen petróleo o que usen gas. Todavía hay una diferencia, ahorita vamos a hablar de esa diferencia. Entonces, esos son dos elementos que son fundamentales y que condicionan lo que hace América Latina en su política ambiental, su política climática y lo que también hacen en su producción de combustibles. Ahora, paremos un momento y vemos quiénes son los productores en América Latina. Bueno, el productor tradicional es Venezuela. Venezuela es un país petrolero por excelencia. Resulta que hoy día petróleo de Venezuela ya no cuenta en petróleo. Venezuela, el gobierno ha logrado destruir la industria de tal manera de que va a tomar tiempo de hacerlo. Todo Venezuela ya no cuenta. Al contrario, está importando gasolina porque no la pueden, la traen de Irán porque no tienen más remedio. Terrible. Brasil es un productor importante de petróleo porque tiene petróleo en el océano Atlántico. No es que lo tenga tan cerca y no es que lo tenga barato. Es caro, costoso y complicado sacarlo, pero hay bastante petróleo. También lo hay en Surinam, dicho sea de paso. En Guyana y Surinam también tienen petróleo ahí. Entonces, Brasil que en todo es grande, Brasil, pero Brasil es más conocido por su sustitución de petróleo, de gasolina por alcohol y por el gasoil. Por eso ha sido conocido Brasil, porque realmente ha generado toda una tecnología diferente. México también es un productor grande de petróleo, no es parte de OPEC, pero es un productor grande. Los medianos son Colombia y Ecuador, que los dos tienen petróleo. Para Ecuador el petróleo es muy importante, lo tiene hipotecado a China la mayor parte,
entonces tiene un problema de mercado, y cuando baja el precio tiene un problema de pago de deuda. Pero bueno, petróleo es importante para Ecuador en la zona del Amazonas, su Amazonas ecuatoriano. Bolivia no tiene petróleo, pero tiene gas. Ustedes lo conocen bien porque el gas boliviano viene de la Argentina, de manera que es bien conocido. Argentina tiene petróleo y tiene gas. Argentina misma, de los últimos 50, 60 años siempre ha habido problema de extraerlo, cómo sacarlo, quién lo saca, si es público, es privado. Ha habido problemas continuos con eso. YPF ahí ha cambiado de propiedad y de propietarios a través de los años. Pero bueno, Argentina tiene recursos petroleros, tiene recursos de hidrocarburos. Perú también tiene un poco de petróleo, pero tiene un montón de gas. Entonces, el Perú ha estado usando su gas, no tiene cantidades ingentes, pero tiene una cantidad bastante grande para lo que es el tamaño del Perú. Entonces, esto es un poco el contexto de América Latina en cuanto a productores de petróleo. Claro, están otros que son importadores netos, como Chile, por ejemplo, que no tiene petróleo propio. Entonces, ¿qué hace Chile? Chile está buscando justamente generar energía hidroeléctrica, energía solar, energía eólica, y tratando de evitar comprar petróleo y comprar gas. Lo traen de Argentina, lo traen indirectamente de Bolivia, y están tratando de evitar tener esa dependencia. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual Latinoamérica enfrenta una situación petrolera de alguna manera tradicional, gasífera tradicional, pero con un movimiento hacia el tema climático y el tema del ambiental. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cambiemos de lámina, por favor. A ver, ¿a quién le toca? Ahí estamos. ¿Qué es lo que ha llevado a esta conciencia de cambio climático que es tan notorio? Lo ha llevado el COVID. El COVID-19 nos ha hecho darnos cuenta que somos unos chiquitines en el mundo y que el mundo nos puede dar unos sopapos que nadie había pensado. ¿Quién habría pensado de que era posible que una pandemia nos pudiera patas para arriba y de cabeza a todo el mundo? Estados Unidos, China, nadie, Rusia. No hablemos de América Latina, que todos hemos estado encerrados. Entonces, y la gran consecuencia del COVID-19 es de que ahora somos más conscientes que nunca de que el cambio climático y el tema ambiental tienen que ser tomado en cuenta. Nos hemos dado cuenta que somos chiquitines en un mundo grande en el cual no lo tenemos controlado. Pensamos que hemos controlado la naturaleza y no es cierto. Ahora, hay otra cosa que vienen con esto. Lo primero que viene es que hemos dado cuenta que el aire sí puede ser limpio. Cuando ha habido cuarentena y donde la ha habido, de repente el cambio de la calidad del aire ha sido notorio. Entonces resulta de que sí lo podemos limpiar. Ahora miren, creíamos que no era posible revertir el tema de la contaminación ambiental y resulta que ahora encontramos que cuando dejamos de movilizarnos en automóviles, sí se puede. Bueno, eso ha cambiado la conciencia del mundo. Mire qué curioso. Como la pandemia ha tenido un impacto al revés, terrible la pandemia, pero miren la consecuencia. De repente sí, nos damos cuenta que hay algo que pensábamos que no podíamos hacer y sí lo podemos hacer. Bueno, lo segundo es que nos hemos dado cuenta de que lo que hace cada uno de nosotros impacta sobre los demás. Eso es lo que se llama externalidad. Vale decir de que es externo el efecto de comportamientos de un tercero. Entonces resulta que a nivel individual nos damos cuenta que si no nos ponemos la mascarilla, vamos a infectar a un vecino. Y el vecino que no se pone la mascarilla nos está infectando a nosotros. Entonces hay que ponerse la mascarilla. Entonces, pero eso también se siente a nivel nacional, no se siente individual. A nivel nacional también. Todos estamos en el mismo barco. Y eso es particularmente cierto en tema ambiental. Y es nacional e internacional también. Estamos en un solo mundo, estamos literalmente en un solo barco y nos vamos a hundir todos juntos o nos vamos a volver todos juntos. Y entonces ya no hay escapatoria. Lo que hace cada cual impacta sobre los demás. Ahora, ¿qué implica eso? Tenemos un acuerdo de París, que es el acuerdo ambiental de París. Resulta que ahora hay un nuevo ímpetu para realmente implementar lo que se prometió.
Y bueno, ahí está el señor Biden, que acaba de ser elegido presidente de Estados Unidos y que dice, voy a volver a entrar al Acuerdo de París. Claro que sí, es ineludible. Consecuencia, entre otras cosas, de el COVID-19. El COVID-19 nos ha martillado claramente que hay que estar todos juntos, porque si no la cosa no funciona. Pero miren la gran contradicción. El petróleo se vuelve barato justamente cuando uno quiere sustituirlo. Y sabemos que desde el punto de vista económico, con una cosa barata se usa mucho y es muy difícil sustituirla. Entonces, justamente cuando queremos, queremos separarnos de petróleo y de gas, resulta de que se vuelven baratos. En parte se han vuelto baratos porque al no volar, al no transitar por vehículos, resulta que ha caído la demanda de petróleo, con la cual, claro, los precios han caído. Entonces, la cosa no es que haya estado desconectada, pero eso es lo más complicado. Cuando algo es barato es muy difícil sustituirlo. Pero hay excepciones. Resulta de que, por ejemplo, se puede construir con Tecnopor. Parece raro, pero el Tecnopor es un enorme aislante. Entonces, en lugares en que hace mucho calor, que hace mucho frío, construir con Tecnopor revestido, por cierto, como aislante, resulta ser muy conveniente. Entonces, un Tecnopor barato por petróleo barato, entonces es una buena forma de generar aislamiento, y en la puna de los Andes, por ejemplo, construir casas aisladas con Tecnopor. El otro tema muy interesante es el bombeo reversible. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La generación solar o eólica tiene el inconveniente de que no es continua. El sol no genera energía solar, no puede haber de noche porque es oscuro, el sol no brilla. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene 8 horas o 10 horas, en el mejor de los casos, de energía solar, y ¿qué pasa las otras 12 horas? Ya no hay. Entonces, ¿qué se hace? Se usan las horas del día para bombear para arriba reservorios el agua y se deja correr la noche en una hidroeléctrica. Se combina la energía solar con la energía hidroeléctrica. En Australia están por construir una enorme instalación, ya tienen una y la están haciendo una segunda enorme, justamente para aprovechar eso. Entonces van a tener energía solar y van a tener energía hidroeléctrica combinadas. Ese bombeo reversible no tiene los mejores efectos climáticos y ambientales, pues es energía totalmente limpia. El agua no contamina cuando corre para abajo, el sol no contamina cuando el agua corre para arriba, entonces una buena solución. El bombeo reversible es la nueva tecnología para combinar solar con continuo, con provisionamiento continuo. Y miren que los países que somos andinos, que incluyen Argentina, tenemos justo la posibilidad, tenemos lugares en que hay lagunas, en que hay reservorios, en que se puede poner en zonas altas y después aprovechar este bombeo reversible para combinarlo con la energía solar. Entonces, hay soluciones que vienen de dónde? De la nueva tecnología. Ahora, el bombeo reversible es tecnología antigua, conocida 100 años, pero que ahora adquiere una nueva actualización, un nuevo uso distinto. Entonces sí se puede combinar, se pueden hacer las dos cosas, pero hay que combinarlo con inteligencia. Pasemos por favor a la siguiente lámina. Muy bien. Política de cambio climático en América Latina. ¿Quién se ocupa de la política climática? Los ministerios de ambiente. Ahora, Argentina tiene uno, y ya lleva, no sé, tal vez 10 años creado, no estoy seguro. Estaba el Rabino Bergman ahí en una época de ministro. Pero estos ministerios, todos son jóvenes, son generalmente los de última creación y son relativamente débiles, o han sido hasta el momento relativamente débiles. Entonces, no tienen políticamente mucho peso, no son como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Obras Públicas, que tienen mucho peso. Pesan, pero bueno, ojalá pesen más, pero hasta el momento no han sido determinantes de la política. Pero ahí están y son los encargados, entonces van a tener que volverse más importantes. El tema es cómo se llega a eso, y de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿quiénes son los aliados del Ministerio de Ambiente? Son las ONGs ambientalistas. De esas hay muchas, y son de gente muy movilizada, y que generalmente están muy comprometidos con el tema,
y van creciendo. ¿Dónde han sido más efectivas las ONGs ambientalistas? Casi siempre donde ha habido conflictos con la minería. La minería es, en algunos países es súper importante, en el país mío, Perú, es súper importante. Y la minería genera conflictos, porque claro, la minería usa agua, contamina, genera polvo, entonces, y genera cambios en los comportamientos de las ciudades o los pueblos vecinos, con lo cual hay resistencias. Y muchas veces las compañías mineras en el pasado no han sido muy respetuosas del ambiente ni de sus vecinos. Grandes compañías que han de alguna manera pisoteado a los pequeños pobladores cercanos, que muchas veces no han tenido un nivel de educación como las compañías mineras. Entonces, ha habido conflictos en la minería, conflictos que en algunos casos han llegado a generar muertos. Entonces, los ONGs ambientalistas se han vuelto los socios, los defensores de los pequeños pueblos cercanos a las grandes compañías mineras. Y ahí han logrado gradualmente convencer a las mineras, a las buenas o a las malas, de que tenían que ser más conscientes del medio ambiente y respetar a los problemas socioambientales que ellos mismos estaban generando. Bueno, eso en el fondo es respetar ambiente y respetar las condiciones que hacen de que el mundo sea vivible. Bueno, ahí han sido muy efectivas las ONGs ambientalistas y se ve un cambio notable en la forma como se hace minería. Ya no es lo mismo como se hacía hace 100 años, hace 50 años o inclusive hace 30. La conciencia de las compañías mineras de dónde ponen los pies y cómo los ponen ha aumentado notablemente. Ahora, eso es de alguna manera el contexto, el contexto gubernamental del ministerio y el contexto de la sociedad civil con las ONGs y el contexto de los que más cercanos están a los problemas ambientales, que son las compañías mineras y algunas madereras, en el caso que desforestación, o a veces en caso también puede haber temas de pesca, pero generalmente son las grandes compañías mineras las que están más involucradas ahí. Entonces, el problema que todo surge, bueno, muy bien, queremos hacer crecimiento más verde y no queremos replicar la forma como se han desarrollado los países hoy día desarrollados. ¿Es posible? ¿Podemos saltearnos etapas? Realmente, o simplemente hay que generar pues contaminación ambiental en los países en desarrollo y que los países desarrollados, Estados Unidos, Europa y en su momento China, ellos limpien pues el ambiente y no dejen a nosotros ensuciarlo hasta que también seamos desarrollados y también los limpiemos. ¿Es posible quemar etapas? ¿Es posible dar un salto tecnológico, ir de frente a las tecnologías más limpias? Todavía no está claro. Para mí no está claro. Por cierto que esa es la meta, ese es el objetivo, y uno quisiera de que fuera posible. Todavía eso no está aprobado. Y eso, si ustedes lo ven, por ejemplo, en el Brasil, en que hay un presidente que no parece que es a prueba de bala en esa materia, ¿no? Y piensa de que no hay que hacer mucha atención al medio ambiente, que eso es preocupación de otros. No nos ocupemos nosotros, que ellos limpien, los otros grandes limpien, los desarrollados se ocupen de hacer eso. Es una postura y podría ser que sea válida. No es una que a mí me guste en particular, pero eso es opinión personal. No es seguro qué es lo que se puede hacer. Lo que sí es seguro que hay muchas cosas que sí se puede avanzar. Por ejemplo, en este tema del bombeo reversible, de combinar energía solar con energía hidráulica, una combinación ingeniosa que permite tener una energía más limpia, electricidad limpia, en lugar de tener electricidad sucia, quemar carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay lugares, hay tecnologías conocidas que sí se puede. Donde se puede, pues hay que hacerlo, evidentemente. Entonces, este es el contexto actual de la política climática. Entonces, vamos a ver qué otros métodos tenemos, qué otras técnicas puede haber. Pasemos a la lámina siguiente, por favor.
A ver, ¿dónde están los cambios más obvios y más impactantes que se pueden hacer? Miren, una buena parte de la contaminación ambiental viene del parque automotriz. Ahora, Argentina es muy especial porque Argentina tiene muchos vehículos que se mueven a gas. Argentina es inclusive líder en la tecnología del aprovechamiento de gas para vehículos. En otras partes no es así. En la mayoría de los países los vehículos se mueven con gasolina o con diésel. Hay muy pocos que son con gas. Yo cuando estuve en el Banco de Desarrollo del Perú, inicié un programa de conversión de vehículos de gasolina a gas. Convertimos 100.000 vehículos y ha seguido, eso comenzó en el 2006 y se sigue convirtiendo. Y es uno de los logros que el Banco de Desarrollo del Perú hoy día muestra. Y fuimos a Argentina a ver cómo era en Argentina. Y algunas cosas imitamos de Argentina. En Argentina inclusive se puede, como ustedes saben, se puede cambiar de diésel a gas. Es más costoso, más difícil. Argentina tiene esa tecnología, pero hay una más en Estados Unidos y se acabó. Creo que no hay muchas tecnologías, creo que hay dos, tal vez hay una tercera hoy día que todavía no sé, no la conozco, para hacer esa conversión. En todo caso, el parque automotriz puede cambiar de gasolina a gas y luego puede cambiar, por cierto, a electricidad, que es lo que se está buscando hoy día. El gran salto tecnológico es que los vehículos se muevan con electricidad, no se muevan con gas, ni se muevan con gasolina, ni con diésel. Pero luego hay que generar electricidad. Entonces resulta de que si uno comienza a tomar en cuenta cómo se genera la electricidad, la cosa se vuelve más complicada. Necesitaríamos tener entonces electricidad basada en generación solar o eólica, más bombeo reversible para que sea totalmente limpio el ciclo. Si no, si vamos a hacer electricidad con carbón, como se hace, por ejemplo, en Polonia, no tiene mucho sentido. Entonces, porque estaríamos ensuciando con el carbón lo que estamos limpiando con los vehículos. Es un contrasentido. Pero en parque automotriz es muy importante y sí se pueden hacer cosas porque se conoce la tecnología. Y la otra área es construcción. Los reglamentos de construcción no están típicamente ayornados, no están actualizados en materia de mejoramiento climático. Piensen ustedes, no tal vez tanto en Argentina, pero piensen en las islas del Caribe, donde hay tormentas a cada rato, y hoy día las tormentas se vienen una después de la otra. No era como que anteriormente venía una vez cada 2 años, ahora están viniendo cada 2 meses. Entonces hay que construir las viviendas de una manera que resistan las tormentas. ¿Cómo se hace eso? Se hace con cambios en los reglamentos de construcción. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primeramente techo a 2 aguas. Segundo, techos que no huelen cuando haya tormentas, techos que estén bien anclados, que no salten cuando viene un viento fuerte. Ventanas que resistan, que sí tienen doble, triple vidrio para que aguanten. Tiene que haber, bueno, hay distintas técnicas para inclusive cómo se arman los desagües para que no hayan inundaciones. Todo eso depende del reglamento de construcción. ¿Y de qué depende el reglamento de construcción? Si es puramente una construcción de los humanos, lo hemos construido nosotros. Pero resulta que en muchos países el reglamento de construcción es muy descentralizado. Cada ciudad, cada lugar, cada provincia tiene su reglamento de construcción. En algunos lugares es centralizado, depende mucho de la estructura jurisdiccional del país. Entonces, necesitamos una forma de uniformizar y poner al día los reglamentos de construcción para que sea la construcción más resistente a los eventos climáticos. Ahí tendríamos un enorme avance. También vienen carreteras, la construcción de carreteras. Si la carretera se inunda con facilidad porque hay lugares bajos y lugares altos y no se ha pensado en qué sucede cuando llueve mucho, bueno, evidentemente se puede construir mejor. O sea, hay que tener en mente que el reglamento de construcción de carreteras tiene que involucrar a una carretera resistente a las lluvias. Agricultura y ganadería. Miren, en muchos países la agricultura se planta arroz. El arroz generalmente se inunda, se usa inundación. Pero cuando el arroz se inunda, que es la forma tradicional para producir arroz, genera mucho metano. Hay emisiones grandes de metano. Entonces,
pero el metano es 30, 40 veces más terrible para el ambiente que el carbono, porque, porque es cierto que se disipa en 30 años y el carbono nunca, pero entre tanto hace mucho daño. Ahora, resulta que uno puede crecer arroz con irrigación dripper, ¿no? Con goteo, irrigación por goteo. La tecnología es distinta y eso evita totalmente metano. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque las cosas se hacen como siempre se han hecho. Claro que se puede cambiar, pero hay que tener un incentivo, hay que tener una razón para cambiar. Y eso vamos a hablar un ratito. La ganadería tiene otro problema también de metano. Las vacas, cuando comen su pasto, y del otro lado del sistema digestivo emiten gases, lo que emiten es metano. Entonces, cuanto más vacas hay, cuanto más ganado hay, peor es la producción de metano. Ahora, nadie todavía ha logrado colocarle una manguera en el trasero de una vaca para que el metano sea recolectado. Pero sí se está trabajando en algunas alternativas de cambiar el alimento del ganado de tal manera de que no produzcan tanto metano. Entonces ahí hay un problema. El tema del ganado creo que es interesante para Argentina. El tema del arroz no tanto, pero el tema del arroz es importante en otras partes. Seguramente hay más temas que no son tan grandes. Estos son dos temas grandes y bien conocidos. El otro tema importante es deforestación. Eso es grave. En el Paraguay se están cortando parte parte de los árboles para ampliar área de cultivo. En el Brasil es un desastre, la Amazonía se está devastando, porque en Brasil no hay en este momento, bajo este presidente, ni una conciencia ambientalista. Entonces, y eso es grave, y va a tener un efecto climático no solamente en el Amazonas mismo, sino en otras partes, porque el Amazonas y la floresta original del Amazonas absorbe muchísimo carbón y es un repositorio de carbono, y entonces si se corta, se reduce el área forestal, eso tiene efecto de largo plazo. Lo mismo está pasando en Borneo, en Indonesia, ¿no? Entonces lo que ellos llaman Kalimantan, también está pasando lo mismo. Entonces la deforestación es un problema importante. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, se busca pues en primera instancia prohibir las cosas que son dañinas. Pero la prohibición a veces funciona, a veces no funciona. Cuando se trata de deforestación, ¿cómo monitoreamos bien el Amazonas quién corta árboles? Imposible. Claro que con satélites se puede hacer más, con drones se puede ver cosas, pero es muy difícil, se logra. Entonces, bueno, permisos, ok, entonces vamos a dar permisos para que no se prohíban, sino se den permisos. Permisos funcionan mejor que las prohibiciones, pero también tiene muchos problemas, porque entonces los permisos realmente de alguna manera se evaden, si los permisos son escritos, entonces se falsifican. Después hay los controles, a ver si alguien realmente, en el caso de maderero, por ejemplo, a ver, el tronco es un tronco legal, es un tronco ilegal, los troncos no hablan, entonces tienen que estar marcados, bueno, pero ¿y quién los marca? Entonces hay todo un tema de implementación. Entonces, en lugar de permiso, damos cuotas, ok. Las cuotas, se pueden vender, no vender las cuotas, se pueden observar. Hay un problema de inventación muy complicado. Entonces, en lugar de eso, vamos a hacer impuestos. Se supone impuesto de carbón, todo lo que produzca carbón y vamos a poner un impuesto a la producción de carbón. Bueno, ¿y cómo lo cobramos? Resulta que en Europa efectivamente hay un mercado así. Los que contaminan tienen que comprar, pagan una multa si es que, o pueden comprar permisos de contaminar, y esos permisos los vende a aquel que tiene una situación descontaminante y que la puede vender. Pongamos a alguien que ha sembrado, tiene un sembrío en un desierto de Atacama, puede vender la absorción de carbono, la absorción de contaminantes, se lo vende a una empresa europea que está contaminando algo. Eso está funcionando de alguna manera, pero no muy bien, es difícil de implementarlo, se está avanzando, también hay arbitrariedades, entonces, pero bueno, es otro mecanismo y de alguna manera funciona. Ningún mecanismo de estos es perfecto, entonces hay que usar lo que hay. Entonces tenemos un problema de administración que es complicado.
Y lo que somos menos buenos los humanos en hacer es administrar sistemas complicados. Si son de gobierno, acaban politizados y se tergiversan. Si son privados, también, porque la empresa grande no es muy distinta de un gobierno. Tiene a veces tiene deficiencias en que dice una cosa y hacen otra. Entonces, es muy complicado. Administrar sistemas complejos es complicado. Y esto de administrar sistemas que tienen que ver con el ambiente es complicado porque es un tema complicado. Simplemente sí. Es difícil hacerlo bien, difícil hacerlo, punto. Entonces necesitamos tener un mecanismo, un acercamiento que tenga más eficacia. Y a eso vamos acá, vamos ahora. A ver, siguiente lámina, por favor. ¿Qué nos pueden aportar las finanzas a la implementación de la política climática y ambiental? Miren lo curioso. El tema ambiental es un tema ubicuo. Está por todas partes. El clima, el medio ambiente está en todas partes. Permea el mundo. Y las finanzas también. No hay nada, no hay lugar en el planeta que no lleguen las finanzas. El dinero está por todas partes. Lo resulta un elemento indispensable. El mundo moderno tiene de alguna manera conexión con las finanzas. Entonces lo obvio es decir, bueno, muy bien, tenemos un problema que es un problema ubicuo, está en todas partes. Hay un instrumento que es las finanzas, también ubicuo, está en todas partes. A ver, no podemos usar la finanza para atacar, para mejorar, para lograr ciertos efectos en el ambiente. Debería ser posible. Entonces, a ver, ¿cómo funcionan las finanzas? ¿Quién le escucha a quién? ¿Quién le hace caso a quién en las finanzas? Los bancos, ¿a quién le hacen caso? A sus reguladores. Todo Estado moderno tiene un banco central y tiene un regulador financiero. A veces es el mismo, a veces no es el mismo. En Argentina, la superintendencia de bancos está dentro del Banco Central. En el Perú no, en el Perú está separado. En Inglaterra a veces en alguna época estaba junto y a veces no. A veces está en el Banco de Inglaterra, a veces no está. En Australia hay 4 reguladores, uno de los cuales es el Banco Central. Entonces, ¿a quién le hacen caso los bancos? A sus reguladores. No hay banco que no le haga caso al regulador. Si no le hace caso, le va mal. Y nadie se le ocurre no hacerle caso a los bancos, al regulador. ¿Y las empresas a quién le hacen caso? A los bancos. Si el banco le dice a una empresa, oiga señor, usted quiere que le preste 10 millones de dólares, encantado de la vida, pero usted va a tener que hacer algunas cosas. Va a tener que darme un balance que yo le crea, va a tener que tener usted ciertos procedimientos, tiene que tratar bien a sus empleados. Y oiga, tiene usted que no pisar los callos a los vecinos. No trate usted mal a los vecinos, porque si usted trata mal a los vecinos, eso le va a causar a usted un problema. Los vecinos le van a cortar el acceso, le van a cortar la carretera. Usted es una empresa minera, usted quiere vivir bien, viva bien con los vecinos. No los enoje. Y si usted los enoja, nos causa un problema a nosotros, porque entonces usted le va a ir mal y nosotros no vamos a robar el préstamo. Pero es más, ni siquiera le vamos a prestar dinero si usted no se porta bien. Usted tiene que ser respetuoso de las normas, señor. Si no, no le prestamos dinero. Entonces, hay un efecto transitivo. Si el regulador bancario, el regulador financiero dice a los bancos, oigan, ustedes tienen que estar preocupados por el efecto social y climático de los financiamientos que ustedes hacen, ellos eso lo traspasan las empresas y le dicen a la empresa, oigan, ustedes más vale den condiciones de trabajo buenas, no se peleen con los vecinos, sean respetuosos del ambiente, arreglen las cosas. Si ustedes contaminan, descontaminen, no le echen basura a los ríos porque eso es dañino. Si se lo hacen, les cortamos el crédito. Ah, carambas, ya cuando vienen las palabras mayores, la gente se alinea. Entonces, el sistema financiero, el regulador financiero tiene un instrumento súper potente para hacer bien en términos ambientales. Y eso es crucial a la limpieza, a la descontaminación del ambiente y es crucial a todos los cambios climáticos. Hay 2 instrumentos típicos. Uno es provisionamiento.
Cuando un banco da un préstamo, tiene que provisionar contra la posibilidad que el préstamo no sea devuelto. Ese provisionamiento típicamente es 1% y está fijado por la autoridad supervisora, el Banco Central o la Superintendencia. Dice, oye, usted, todos los préstamos tiene usted que guardar 1% porque alguna fracción no le van a devolver. Puede ser 1,5%, puede ser 2%, puede ser una magnitud. Entonces, si la autoridad financiera le dice a los bancos, oigan, en lugar de cuando el préstamo es amigable al medio ambiente, usted puede provisionar menos. Y si es un préstamo que es dañino al medio ambiente, usted tiene que provisionar más. Caramba, hay un incentivo entonces para buscar los préstamos que son amigables, porque como tengo que provisionar menos, me vale la pena prestar para esos fines, porque entonces puedo prestar más, tengo más dinero libre para prestar. El caso de las hipotecas de vivienda es bien obvio. Si resulta que las viviendas que están bien construidas, resistentes a las tormentas, van a subsistir mejor, entonces son menos riesgosas, entonces requieren menos provisionamiento. Si el Banco Central le dice al Banco de Jamaica, por ejemplo, oiga, usted provisionamiento para las que tienen buen reglamento de construcción, 1%, las que tienen mal reglamento de construcción, 5%. Uy, caramba, esos bancos inmediatamente tratan de prestar solamente a donde hay reglamento de construcción bien hecho. Entonces, ¿y qué pasa con los reglamentos de construcción? Inmediatamente las autoridades que controlan el reglamento de construcción, que son las ciudades, van a mejorar los reglamentos de construcción porque quieren tener hipotecas baratas. Entonces resulta que hay un palanqueo muy grande, muy fuerte, del lado del regulador financiero a lo que sucede en la economía real. Eso es la palanca del aprovisionamiento, muy importante, de donde el provisionamiento. Pero hay un segundo mecanismo que se está usando cada vez más, que se llama SARAS, Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social. Ese mecanismo le dice a los bancos, miren señores, ustedes, el directorio, la gerencia general y toda la burocracia del banco, tienen la responsabilidad de administrar con cuidado bien todos los riesgos ambientales y sociales. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes hacen un préstamo, preocúpense de los efectos ulteriores del préstamo. Fíjense en qué se usa ese préstamo. Fíjense cuáles son las consecuencias ambientales y sociales. Fíjense que si eso al final va a financiar la contaminación de un río o no, o la descontaminación de un río. Fíjense si se va a construir bien la casa para que los techos aguanten. Ustedes tienen responsabilidad de fijarse en eso. Y si no, nosotros los vamos a auditar a ustedes y le vamos a poner una penalidad por no haber cumplido bien en su propio sistema de SARAS. Entonces, ¿qué resulta? Que toda la institución bancaria, todos los bancos comienzan a implementar mecanismos y formas descentralizadas de administrar mejor los créditos, mejor insiste en términos de su efecto ambiental y social. Así todo el sistema financiero comienza a moverse en dirección a asegurar de que el mundo sea más duradero, sea sostenible. Eso ha comenzado por ahí, por el año 1905, 6, 8, por ahí, en una iniciativa de una subsidiaria del Banco Mundial, el IFC, y de ahí pasó a uno de los bancos grandes, el Citibank y varios otros. Se armó una cosa que se llama Principio del Ecuador, Equator Principles en inglés, que todos los bancos grandes acabaron suscribiendo. Y eso se ha vuelto, gradualmente se está volviendo compulsivo, se ha vuelto obligatorio. El Perú tiene ya reglamento obligatorio, el Brasil también tiene una cosa obligatoria, y Honduras acaba de ponerlo obligatorio. Chile lo está pensando, el Paraguay tiene también una versión. En fin, gradualmente está volviendo obligatorio el que haya SARAS. Y cuando hay SARAS, entonces ya los bancos están en la obligación de que sus operaciones sean amigables con el medio ambiente y sean climáticamente positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que las finanzas están comenzando a mejorar y atender a todo lo que es el problema climático. Cuando antes las finanzas no se ocupaban.
Entonces, herramienta que el mundo en ese sentido ha cambiado. Ahora, ¿cuál es el último paso de esto? Es fascinante. Pasemos a la siguiente lámina. A ver. Esto, miren ustedes, yo he puesto en signo de interrogación el título. Los reguladores financieros entran al equipo de la política ambiental, punto de exclamación. Esto es como que ha entrado Maradona a la cancha de fútbol. Porque los Maradonas del mundo financiero son los bancos centrales. Y los bancos centrales, liderados por Banco de Inglaterra hace 4 años, han armado una cosa que se llama Network for Greening the Financial System, NGFS. Es un grupo de amigos, de alguna manera. Amigos, ya y comenzaron 5 bancos centrales, ahora hay 40. ¿Qué resulta? Los bancos centrales han dicho, ah, carambas, este pleito es nuestro. Si nosotros no nos ocupamos del tema, la economía del se va a ir al diablo. Entonces, y tenemos que ocuparnos ahora, porque ya no hay tiempo. Entonces, resulta que esto ya estaba en funcionamiento, pero ahora con el COVID-19, claro que se ha vuelto más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, los bancos centrales, como digo, son los Maradonas. Estos son pesos pesados. Cuando los bancos centrales se ponen en marcha, nada los para. Y bueno, ¿cuáles son los bancos centrales que se han puesto en marcha? Los grandes bancos centrales. El único que no está muy en marcha todavía es la Reserva Federal. Por época de Trump, eso ya va a cambiar. Pero los demás, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, está México, China también, en fin, los bancos, Japón, todo el mundo está metido en eso. Entonces, en América Latina, los que te están ocupando es el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Pero hay ya varios bancos centrales directamente involucrados. Como digo, México estuvo a la delantera, Colombia ya está participando, entiendo que Chile está en camino, Perú todavía no, Argentina entiendo que tampoco, pero en fin. Entonces, pero esto es imparable. Los bancos centrales se han movilizado. Los otros, los que están al lado de los bancos centrales, son los reguladores. Y ahí también hay entidades. Los reguladores en América, en el continente americano, están agrupados en la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA. Todos conversan entre ellos. Yo he tenido el honor de ser presidente de esa asociación, es fascinante. Nos juntábamos 2 o 3 veces al año y bueno, se conversaban, se combinaban, se aprendían los unos de los otros. Pero luego hay una segunda entidad, AFI, Alliance for Financial Inclusion, de la cual Argentina es miembro. Argentina también es miembro de ASBA, por cierto. Pero lo interesante es que Argentina entró a AFI. AFI es una organización de como 80 bancos centrales y supervisores que se ocupan de la inclusión financiera. Y AFI se ocupa de los chiquitos. Y AFI es una organización de los chiquitos. No es lo grande, no están los bancos centrales grandes. Están todo el mundo en desarrollo, digamos. No está la India, pero sí está China, está Indonesia, por cierto, están varios los países latinoamericanos. De lo que ellos se ocupan es tradicionalmente inclusión financiera, que los chiquitos también tengan voz, que los chiquitos en los países y los países chiquitos tengan voz. Ahora se han ocupado también de temas de género, que también está de moda. A las mujeres no se les puede discriminar más, pero luego se acaban de meter al tema ambiental. Entonces, claro, los que más sufren cuando hay un problema ambiental, cuando hay una tormenta o cuando hay un desastre natural, son los chiquitos, que no tienen cómo defenderse. Los grandes de alguna manera sobreviven, pero a los chicos les va mal. Entonces, ya hay, de nuevo, de este otro lado, se junta de alguna manera el hambre con la necesidad, ¿no? Los chiquitos que necesitan ser defendidos y se defienden, están ahí también. Entonces, ¿qué ha pasado? Dentro de todo esto, ¿qué pasa con los ministerios de ambiente? Resulta que entonces hay causa común. Hay un reforzamiento mutuo entre el Ministerio de Ambiente y reguladores financieros. Eso va en camino. Yo he sido testigo de excepción de este proceso cuando introdujimos la regulación SARAS al Perú. Yo estaba de suplente de banca, banca, seguros y AFPs, y resulta que hay un Ministerio de Ambiente. Yo conocía bien al ministro, entonces conversamos y oye, ¿a ti te conviene esto, ministro? Porque si nada financiero apoya lo que tú quieres hacer, va a ser más fácil. Sí, pues Dani, qué bien, cuánto me alegro. Bueno, ok, ahí hubo acuerdo, ¿no es cierto? No siempre lo hay. A veces los ministerios de Ambiente sienten de que cuando el Banco Central, los supervisores se meten, entonces le están pisando los callos, no les corresponde, entonces resisten.
eso ya está cambiando. Yo creo que también el COVID-19 nos ha ayudado en ese sentido, porque el convencimiento que estamos en un barco, que hay que hacer causa común, muy potente. Entonces, ahí yo creo que cada vez más vamos a ver reforzamiento mutuo entre el Ministerio de Ambiente y el regulador financiero. Y como el regulador financiero tiene enorme peso, por las razones que ya les he contado, entonces vamos bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando? El mensaje es que hacer utilidades y hacer bien va en conjunto, que el bolsillo puede estar al servicio del medio ambiente. Es un mensaje súper importante. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿podemos ser optimistas? ¿Qué dicen ustedes? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido una presentación a la vez muy analítica, pero de temas amplios, importantísimos y también muy... yo creo que la pregunta al final, si podemos ser optimistas o no, hasta el nivel de optimismo y entusiasmo con la cual ha dado la exposición, creo que nos impulsa, nos obliga a ser optimistas. Yo me voy a dar el lujo de hacer una pregunta y después hay un par de preguntas más. No queremos sacarle mucho más tiempo, pero mi pregunta, espero que la pueda comunicar claramente. A mí me pareció súper interesante cómo contaste el proceso de incorporación o de que el sector financiero y los bancos centrales y los reguladores les ha empezado a importar este tema. Estaba pensando, hiciste también un poco de análisis de la relación con ese sector financiero pesado con el Ministerio del Medio Ambiente, el sector ambiental. Mi pregunta es sobre los otros sectores. Hay muchos estudios de la regulación en todos los demás sectores, ¿no? De la economía, el comercio, las telecomunicaciones, el agua, y hay muchísimas páginas de análisis donde se disputa lo efectivo que pueden ser las intervenciones del Estado, ¿no? Las regulaciones. Mi pregunta es, ¿qué tan distinto es el sector financiero de la regulación en otros sectores? Estamos hablando de un animal totalmente distinto, el más pesado de todos. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, claro, uno siempre se preocupa de la sobreregulación en general, ¿no es cierto? Que el gobierno es pesado. En América Latina hemos tenido experiencias de intentos en que el Estado ha tratado de manejar todo y ha andado mal. No solamente en América Latina, ¿no es cierto? La Unión Soviética se cayó al final porque no pudieron manejar un sistema complejo. Entonces sabemos que los temas complejos son difíciles de manejar en cualquier contexto. Y es cierto que en América Latina sobre todo nos encanta hacer reglamentos o leyes que luego no se cumplen, o se cumplen a medias, y luego se socavan, y luego se buscan réditos para darle la vuelta y no implementarlo, pero no derogarlo. Entonces se arma un quilombo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ¿qué distingue al sector financiero de los otros sectores? Típicamente, Banco Central y Superintendencia de Bancos es el lugar más profesionalizado del sistema del sector público. Generalmente atrae la mejor gente, la más capacitada, la mejor formada. No significa que no se equivoquen, pero sí significa dos cosas: que saben administrar y que son honestos. Muy raro que un banco central haya corrupción. Me imagino que, mirado toda América Latina, encontraremos un par de casos por ahí, pero es muy raro. Bancos centrales son honestos. Superintendencia de bancos son honestos. Qué sé yo, de nuevo digo, siempre pueden haber excepciones, pero generalmente es el lugar
más limpio, no hay corrupción en esos sectores. Ya cuando comenzamos al sistema financiero, los bancos públicos, la cosa se vuelve más dudosa, ¿no es cierto? Pero entonces, si tú movilizas a los sectores más profesionales, más honestos y más capaces, tienes buena probabilidad de que la cosa salga bien, ¿no es cierto? Ahora, lo segundo es de que es muy claro que toda esta gente profesional tiene mucha conciencia de la necesidad de tener cuidado que el mercado funcione. Estos están entrenados de la universidad y de sus escuelas de posgrado a creer en el mercado. A mi gusto, a veces a ultranza, a veces creen demasiado en el mercado. Hemos tenido casos, algunos distinguidos casos de América Latina en que la gente ha creído que el mercado resuelve todo. Eso tampoco es cierto, ¿no es cierto? Pero el sesgo de los reguladores financieros es creer en el mercado. Entonces, cuando regulan, es para mejorar el mercado, para resolver un problema, una falla de mercado. Y la realidad es de que el tema ambiental y climático es una enorme falla del mercado. Enorme, es la falla más grande del mercado que hay y que ya no se puede dejar de atender, porque la naturaleza, la realidad del sistema es de que lo que hace uno impacta a los demás. En COVID lo hemos visto claramente. No, el que alguien no se ponga la mascarilla le hace daño a todos, ¿no es cierto? Entonces, eso es falla de mercado. Esa es la falla de mercado más obvia. Pero igualito es en la carretera. Si yo no manejo bien y manejo de forma desordenada, hago daño a todos los demás que están en la carretera. Y acabo de tener un accidente, entonces hay un embotellamiento de la carretera, ¿no es cierto? Entonces, las interdependencias se han vuelto bien obvias. Eso hace que los reguladores financieros tengan que atender, porque no queda más remedio, esta gran falla de mercado que se ha puesto de evidencia. Como son gente capaz y son gente inteligente y saben administrar, lo van a ir haciendo, están aprendiendo. Si uno mira lo que se está haciendo en el NFGS, es enorme, es extraordinario. Y es un cambio dramático de la forma de mirar las cosas. Que el Banco de Inglaterra, el gobernador del Banco de Inglaterra haya dicho hace 4 años, oigan, si no nos ocupamos del problema climático y el cambio climático, no estamos cumpliendo con nuestra obligación. Es una revolución. Y se le han sumado los otros grandes bancos centrales. Entonces, esto es un cambio de actitud. Y entonces, yo creo que eso va a llevar a un marco regulatorio más sólido y más pensado y más cuidadoso. No es que no vayan a haber problemas. Esto es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Para darte un ejemplo, ¿qué cosa es una industria verde? ¿El color verde? ¿Cuán verde? ¿Verde oscuro? ¿Verde claro? ¿Verde medio claro? ¿Qué cosa es claro? Si yo quiero crecer arroz con rippers es verde, arroz sin rippers no es verde, es marrón. Bueno, entonces, ¿y si hay una hacienda en que, un valle en que la mitad es con rippers y la mitad es sin rippers, ¿qué cosa es eso? Es medio verde. Entonces, hay un montón de cosas de implementación bien complicadas, pero eso se está trabajando. Se está buscando soluciones razonables a un problema súper complicado. Entonces, hay gente muy inteligente trabajando cómo se buscan cosas razonables. Yo estaba en una reunión hace poco, por ejemplo, en que se decía, bueno, pero nosotros tenemos modelo de predicción de lo que puede pasar en el cambio global, el cambio climático global. Y si estamos equivocados, ¿cuán ciertos son esas predicciones? Un cambio de tecnología rápidamente, entonces cambia todo. Entonces, si no tenemos seguridad, ¿cómo sabemos qué hacer? No sabemos. Entonces hay que comenzar en una dirección plausible y tener flexibilidad para irse ajustando. Entonces, todo esto es administrar sensatamente y cautamente la vida del planeta. Como la vida individual, uno no sabe qué le va a pasar pasado mañana. Eso no significa que uno no tenga una idea de cómo va a ser pasado mañana. Uno vive primero mañana y luego de mañana vive un día más, ¿no es cierto? No vive día a día. No toma acciones hoy día que afectan una semana más allá, claro. Yo me he programado hace una semana estar con ustedes en este jueves, pero eso no significa que si pasaba algo el martes,
no podía haber un cambio, ¿no es cierto? Podía haber habido de que esto se mude, pero entonces, si no sabe qué mudarlo, uno no muda. Pero sí se sabe de que se puede ajustar. Uno maneja un coche y lo maneja de acuerdo con lo que tiene que manejar. Todo esto tiene que tener una cuota importante de sentido común. No se puede ser en esto principista, pero sí hay que ser cauto. Y la responsabilidad primera que uno le dicen como gobernador de un banco central o de una superintendencia bancaria, oye señor, usted ahora tiene a manos el futuro de un país, 30 millones de habitantes, 50 millones de habitantes, 200 millones de habitantes de Brasil. Tenga cuidado. Duerma usted mal, por favor, señor, porque usted no puede dormir bien. Si usted duerme bien, no está cumpliendo su obligación. Entonces, yo lo he sentido en carne propia. Yo, cuando dejé el subvención de banca, qué alivio. Ahora ya no tengo que preocuparme de lo que le pase al país, ¿no? Y claro, yo he dormido mal mucho tiempo, pero bueno, porque así es. Pero por eso uno tampoco puede estar mucho tiempo en el cargo. Después de unos años uno se cansa, tiene que ir a descansar y hacer otra cosa, y luego uno puede volver. Pero bien, para volver al tema inicial, esto tienen que ser soluciones plausibles, cuidadosamente hechas, pero sí, la ventaja de encargarle parte de esto al sistema financiero es que son la gente más capacitada, más entrenada y también con el mandato de ser cautos y de ser fiduciarios del bien común. Eso es su encargo. Para eso están entrenados. No siempre lo hacen bien, por cierto, pero eso es por lo menos donde hay la mayor probabilidad que salga bien. Y que hay los instrumentos, y que hay instrumentos no usados y que deberíamos usar, sí, sin duda. Tratemos a ver si ahí nos va mejor. No tenemos mejor alternativa tampoco. Es donde hay mejor chance de hacer la cosa bien. Muchas gracias por la respuesta. Como queríamos terminar a las 11:15, voy a hacer solamente algunas de las preguntas que empezaron a llenar la Q&A. Y me parece que lo más justo sería hacer las primeras dos que se pusieron. Primero, que en realidad es el segundo, pero lo quiero leer primero, es un comentario de Felipe Friedman, que más abajo también saluda a Daniel de su tiempo de Boston University. Claro. Comenta que el metano de las vacas también fertiliza. Habría que restarlo de las emisiones de la ganadería. Y la primera pregunta, que lo voy a hacer ahora al mismo tiempo, es por qué México no está dentro de la OPEP si es país petrolero y dicha organización es ajena a Estados Unidos. Bueno, estos son, no todos los que son petroleros están en la OPEP. En algún momento estaba muy de moda, luego se saltaron, Indonesia estuvo, después se salió, luego volvió, ahora está fuera de nuevo. Rusia nunca fue. Entonces hay OPEP Plus, los mexicanos bajo presión de Estados Unidos nunca entraron, pero estaban aliados. Son decisiones políticas, una mezcolanza, ¿no es cierto? La OPEP fue muy fuerte en los años 70, en una época inicial, y luego cuando hubo un exceso de petróleo se debilitaron. Nadie suponía que eso iba a pasar, pero luego sucedió. Y luego han tenido sus altibajos. Entonces, en realidad, hoy día es un club realmente, ¿no? Un club de miembros y luego un grupo fuera que no son miembros, pero que conversan con ellos. No tiene, ya no importa mucho, estás adentro o afuera, igualito, es un solo mercado. Bueno, muchas gracias. Yo veo por todas las preguntas que quedaron que vamos a tener quizá que hacer otra serie de con mucho gusto. Con mucho vamos gusto. A tener que inventar. Si hay muchas preguntas, tenemos toda reunión si hace falta, ¿no? Pero a Felipe Friedman me gusta, un saludo Felipe, gusto de saber que estás acá en Sumado, qué bien, qué bien.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los que participaron y por las preguntas. Lamento que no hemos podido llegar a todos, pero queríamos terminar a tiempo. Así que le paso la palabra a Eugenia, por si querés cerrar. Sí, no, simplemente agradecer a todos los asistentes, agradecer a Marisa de Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, agradecer al doctor Jaidowski también por estar hoy con nosotros y compartir tanta información. Y bueno, esperamos poder coordinar nuevas actividades en conjunto en un corto plazo. Así que los esperamos. Marisa. Gracias. Muchas gracias, un placer y como decía antes Sibyl, que las preguntas sean el motor para volver a reencontrarnos. En otro formato sería ideal, como decía Daniel antes, pero si no, seguiremos por esta vía para poder seguir abordando diferentes temáticas de interés como la que acabamos de compartir esta mañana y la mañana del jueves pasado. Así que muchas gracias, Daniel, un placer y un placer poder hacer actividades conjuntas. Buen día para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.